Está grabando. Entonces, el primer punto es el de la serpiente y el animal. Ahora, volvemos al texto. Comparto pantalla. Entonces, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo. Vamos a la palabra astuta. ¿Qué significará que el animal es astuto o que la serpiente es astuta? Es fantástico el hebreo, porque el hebreo nos da las pistas para todas estas cosas. Y uno nunca leyó otra cosa que la palabra astuta en las traducciones que habrán leído. Me imagino que nunca nadie leyó ninguna otra traducción distinta a astuta. Pero ¿saben qué? Cuando en la Torá se repite muchas veces una palabra, ahí hay una clave. En hebreo se llama milá mamja. Hay una clave en esa palabra. ¿Y saben cuál es la que más se repite entre el final del capítulo anterior y este capítulo? La palabra desnudos. Antes termina diciendo que Adán y Eva eran desnudos, estaban desnudos. Acá dice que están desnudos. Acá dice que Adán se esconde porque se dio cuenta que estaba desnudo. La palabra desnudo aparece una y otra vez en todos estos relatos. Les podría preguntar si alguien sabe cómo se dice desnudos, pero además de preguntarles si alguien sabe, se lo vamos a buscar en la Torá, en donde percibieron que estaban desnudos. Y eso lo van a ver en el versículo 7. Si tienen ahí frente a ustedes el versículo 7, acá dice el texto, Batipagena Enea, se abrieron sus ojos y sabían que estaban arumim. Arum en hebreo, arumim, desnudos. Y si vamos a nuestro versículo recién, la serpiente era arum. Astuto o astuta en hebreo es la misma palabra que desnudo o desnuda. O sea que la palabra clave que tenemos acá de la desnudez, que tiene que ver con algo que en el relato va a aparecer una y otra vez, es la manera en la que se define a la serpiente, como astuta o como desnuda. Entonces, yo quiero invitarlos a empezar a pensar fuertemente en esta idea y que me digan si cuando alguien es astuto, en realidad es porque está ocultando algo. Es exactamente lo opuesto a estar desnudo. Cuando vos estás desnudo, vos te mostrás tal cual sos. Salgamos obviamente de lo literal. Cuando vos te enfrentás a otro y sos transparente, no sos astuto. Te mostrás y decís tal cual lo que el otro puede ver. Estás desnudo. Y si sos astuto, sos inteligente, si estás queriendo lograr algo ocultamente, estás queriendo provocar otra acción que es tu objetivo, pero que el otro no se dé cuenta, estás vestido. Y fíjense qué paradójico. Los animales hasta el día de hoy siguen desnudos. Son mucho más transparentes y directos que nosotros. Y los hombres, mujeres, el ser humano, hace de la vestimenta un culto. Y entendemos que hay mucho puesto alrededor de cómo nos vestimos. Y entonces ahí tenemos otra de las puntas que yo quería que pensemos juntos en este estudio, en este viaje, en este relato que vamos a compartir en este día lluvioso, que no se tuvo que suspender por lluvia, por suerte, porque nadie se inundó yendo o viniendo, y tampoco hubo problemas para llegar. Y entonces tenemos acá otra pista más, no primera ya no, que quería que pensemos juntos. Porque la serpiente, si fuera astuta, tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de la serpiente? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Que el hombre o la mujer coman del fruto? ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo oculto de la serpiente para intentar jugar este rol? Ahora, si vamos al otro significado,
y podemos entender el relato como una diferencia entre ser humano y ser animal. Y por eso antes vimos una de esas cosas. ¿Qué nos hace ser humanos y qué nos hace ser animales? Y ya vimos que estar parados, que hablar y que ser inteligente no significa que con eso seas humano, todavía no alcanza. Tal vez podríamos empezar a pensar si ser humano es aprender que no estás desnudo. Y no para engañar a otros. Y no tiene que ver con que te vistas para no engañar a otros, sino que acá tiene que haber un simbolismo más importante y más profundo respecto a esto, que es lo que vamos a ver en un ratito. Acá hay una idea, me parece a mí, muy profunda, que tiene que ver con el comportamiento humano y para qué este relato de la Torá. Entonces, quizás estamos frente a alguna de estas cuestiones centrales para empezar a profundizar. Así que vamos a volver a compartir la pantalla para seguir avanzando. Entonces, la serpiente, que era la más astuta de todos los animales, ya vimos un poco que puede ser desnuda o no, dijo a la mujer: ¿acaso dijo Elohim, no comáis de ningún árbol del huerto? Bueno, de vuelta los invito al hebreo. El hebreo no dice exactamente así, o tal vez lo podemos entender de otra manera. Dice, Af ki amar Elohim lo tochlu mijol etz hagan. ¿Qué significa esto? Es como que la serpiente le dijo a la mujer, ¿y qué si Dios te dijo que no comas del árbol de la vida? So what? ¿Y entonces qué? La expresión es bastante más lineal que una frase astuta. ¿Y qué con que Dios te dijo que no comas del árbol del fruto, del conocimiento del bien y del mal? O de algún fruto. Hay un desafío más que una pregunta. No es una seducción. Vieron que siempre decimos, no, es la seducción, el relato habla de la seducción y nos dejamos seducir. No hay seducción acá. No hay tentación. Parece mucho más directo, más desnudo el planteo de la serpiente. ¿Acaso Dios te dijo eso? Bueno, ¿por qué tenemos a la serpiente diciendo esto justo acá? Entonces, los quiero invitar a desentrañar esta pregunta. Si tenemos acá a la serpiente queriendo que la mujer o el hombre coman de un fruto prohibido, ¿por qué? A ir al capítulo anterior. En el capítulo anterior tenemos la creación del hombre. Después de la creación del hombre, Dios le trae al hombre a todos los animales y se los presenta a todos frente a él. Y le dice, a ver, busca pareja. Y Adán busca una pareja. Y como no encuentra, Dios lo duerme, le saca del costado de la costilla y crea a la mujer. Y después viene este relato. Entonces, el animal, la serpiente, es la que se sintió despechada, porque Adán se creía superior al animal y no encontró pareja en los animales. Y ahora podemos entender por qué el capítulo anterior dice eso. No sé si alguna vez se preguntaron, ¿qué significa que Dios le trajo a Adán todos los animales, no encontró ninguno y entonces le trajo a la mujer? Quizás todo ese relato junto con este nos quiere enseñar la diferencia entre ser humano y animal. Y por eso tal vez nos ayuda a entender un poco mejor por qué el capítulo previo interrumpe el relato de repente, le trae a Adán a todos los animales, Adán los rechaza, le trae a la mujer y en ese caso Adán se une a la mujer. Entonces, ahí podemos entender que el desplante de Adán a los animales provoca esto. Y a partir de ahí puede uno empezar a pensar que seguimos hablando de la diferencia entre ser un animal y ser
un ser humano y cómo nos definimos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la verdadera diferencia? Bien. Estaba mirando si podemos meternos en alguno de los chats a ver si encontramos preguntas. Bueno, sigamos avanzando con el relato de la Torá. Vuelvo a compartir pantalla. Dos. Dijo la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, empero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Elohim, no comas de él y no lo toquéis, no sea que muráis. Entonces la serpiente le dice, ¿y so what? ¿Qué tiene que te haya dicho eso? Entonces la mujer le contesta que puede comer de cualquier árbol, pero menos de un árbol en particular. ¿Cuál es ese árbol? El árbol Adat, Etz Adat Tov Barra. Así es como se define el árbol. El árbol de Da'at, de conocimiento, de Tov Barra. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vamos a meternos un poquito con eso. Lo primero, todos los que estudiaron alguna vez Torah conmigo saben que la palabra la Da'at, que es conocer, tiene muchas acepciones. Entonces, la que aparece en el capítulo anterior, y que es la más básica de la Torá, es que conocer es la relación más íntima entre el hombre y la mujer. Lo aprendemos del capítulo anterior cuando dice Adam, del posterior, cuando dice Adam y Adá et Javá, y Adán conoció a Eva y Eva quedó embarazada. Entonces, a partir de ahí aprendemos que conocer, en nuestro texto de la Torá, es un conocimiento profundo. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento íntimo. Y si nos metemos con eso, tenemos que entender de acá qué es conocer en estos términos. Y cuando uno pregunta por conocer, uno sabe que podría decir que hay diferentes maneras de conocer, pero vamos a dividirlo en dos grandes formas. Un conocimiento es el conocimiento académico. Vos podés conocer algo porque leíste, porque tu lógica pudo deducir algo, porque en un laboratorio vos pudiste llegar a una conclusión. Hay un conocimiento intelectual de algo. Por otro lado, vos podés conocer algo porque lo experimentaste, porque lo sentiste, porque lo viviste. Es otro modelo, es otra forma del conocer. Parece que lo que está en juego acá tiene que ver con estas dos posibles definiciones. Y ¿se acuerdan que yo les pregunté, ¿acaso el hombre no conocía ya el bien y el mal? Si no conocía, no lo puede castigar. Y si conocía, ¿por qué lo conoce el árbol? ¿Se acuerdan que al principio empezamos con esa pregunta? Bueno, acá tenemos una respuesta. Tal vez el mundo pre-comer del árbol era el mundo que solo conocía intelectualmente. Uno sabe a la distancia, sabe por razonamiento, sabe por deducción, sabe por laboratorio. Y a partir de acá hay un saber nuevo, que es el saber por experimentación, por vivencia. Hay un saber que surge de algo que va más allá de un Excel, de una tablita, de una calculadora. Hay un conocer que tiene que ver con una vivencia profunda o intensa.
Cuando vos te preguntan, ¿estás enamorado? Vos podés contestar, y mi pareja me espera hasta la hora que yo llegue, no me hace grandes problemas, no me hace grandes cuestionamientos, me acompaña, me apoya, sí, la verdad que sí. O vos podrías decir, sí, amo profundamente por la entrega que soy capaz de hacer cuando estoy con él o con ella, por lo que estoy capaz de dar, por la fuerza que me da, algo más experiencial y no lógico-matemático. Son dos modelos distintos, son dos formas distintas. Y por supuesto que lo que tenemos aquí en juego es que nosotros como seres humanos tenemos que manejar los dos. Por eso hay una ley previa en la que Dios le dice a Adán y Eva, prohibido comer. Racional, externa, lógica. Pero también va a haber acá una experiencial, acá va a haber una consecuencia, va a haber un aprendizaje por experiencia, que es otra dimensión. Y que en este caso lo hace a Adán y Eva diferenciarse de ser animales. El animal también tiene ley, pero la ley del animal es distinta a la nuestra. Porque la ley del animal no tiene más que una sola mirada y nosotros como seres humanos tenemos dos. Y ahora me voy a meter en esto, que es una de las principales cosas para decirles hoy, que se va a conectar con la desnudez y la astucia. Voy. Y después de esto abro alguna pregunta si es que la hay. Pero les pido que presten atención a esto que me parece súper importante. Si yo soy un animal, el animal se comporta con lo que Dios le dice internamente. Escucha una sola voz. La voz que escucha el animal es la de su instinto. En ese sentido, está mucho más desnudo que el ser humano. ¿De dónde aprendemos esto? Cuando la serpiente le dice, Dios te dijo que no comas, so what? ¿Y entonces qué? Lo que le está diciendo el animal es, si Dios te dio el instinto y si tenés ganas, si te apetece, si te gusta, si te seduce, si te atrae, cómetelo. ¿Quién te creó con esa gana? ¿Quién te creó con una voz interior que te invita a comer lo prohibido? Dios. Entonces Dios quiere que lo comas. Vos tenés una voz interior que fue puesta por Dios, así que sabes qué, escúchala, dejate llevar por esa voz. Y esa es la vida del animal. Es la vida que se rige por los instintos. Ser humano es entender que hay otra forma de conocimiento, que no solamente importa o hay que escuchar la voz que viene de adentro, sino que también hay una voz de afuera que viene. Vos tenés un instinto, tenés un deseo, pero también tenés una ley heterodoxa, de afuera, externa a vos. Una ley que viene a ser entregada simbólicamente en ese árbol. Y entonces ser humano es entender que no siempre tenés que escuchar tu voz interior que te dice lo que te gusta o lo que te atrae. Y que tenés que aprender con el conocimiento y con la experiencia, que te va a hacer muy bien a veces saber decir no. Y de eso se trata. Por ahí pasa parte del mensaje de este relato que intenta diferenciarnos entre el ser humano y el ser animal. Y entonces
Ser animal es escuchar siempre la voluntad de Dios, porque actúas por instinto. Y ser humano es aprender a no escuchar siempre la voz interior, porque es aprender a escuchar otra voz de Dios, externa y distinta, que en nuestros términos va a ser la del otro árbol. ¿Se acuerdan que había 2 árboles? ¿Cómo se llama el otro árbol? El otro es el árbol de la vida, Etz Haim. Y en la Torá es Etz Haim. Así se llama la Torá. Es el árbol de la vida. Lo cantamos todos los sábados a la mañana cuando vamos a guardar la Torá. Etz Haimi, la maja Sikimba, es un árbol de vida para los que se aferran a ella. Eso es Torá. El otro árbol es el árbol de la Torá. Y entonces, ¿se acuerdan que empecé diciéndoles que ese árbol va a quedar guardado en un lugar al que no se puede acceder y lo van a custodiar unas espadas? ¿Sí? Ese texto en la Torá que lo custodia dice que son querubines los que custodian la Torá. Querubín. Los querubines solo aparecen en 2 lugares en la Torá. Acá, y cuando después Dios le entrega la Torá a Moshe, es custodiada por 2 querubines. Las únicas 2 veces en toda la Torá que aparece esta palabra tiene que ver con custodiar. En un caso el árbol de la vida y en otro caso la Torá. Imposible que no estén conectadas. Y por supuesto, ¿por qué todavía está custodiada? Porque el hombre todavía no está preparado para recibirla. Porque no puedes recibir la Torá de cualquier manera, en cualquier momento y con cualquier edad o cualquier evolución. Necesitas estar preparado para eso. Entonces, este Adán y Eva simbolizan este hombre y mujer que está aprendiendo a separarse del mundo animal, que está aprendiendo a dar los primeros pasos como ser humano. Está aprendiendo la diferencia entre la desnudez y el estar vestidos, entre la inteligencia, la astucia y la desnudez, entre el límite externo y el límite interno. Está aprendiendo un montón de cosas. Todavía no está listo para la Torá. Pero cuando lo esté, es árbol de vida. Cuando lo tomes y lo entiendas, vas a tener una vida que no tiene muerte. Por supuesto, espiritual. Y de eso se trata. La invitación a estudiar Torá es la invitación a acercarte a ese árbol de vida que te puede conectar con la vida espiritual, que es eterna. Bueno, ahora sí, vamos a abrir algunas preguntas. Hashem trajo a los animales para que los nombrara. ¿De dónde se deduce que se los presenta para que elija uno como compañero? Claro, en la Torah no hay que deducir nada, está en el texto. Después te invito a que lo busques y lo leas en el capítulo anterior. Hay una búsqueda clara para que no esté solo el hombre, y como no encuentran los animales con quién estar, hay una creación de la mujer. Después, si no, yo te ayudo a buscarlo si es que no lo encontrás. Una pregunta, no puedo escribir yo en el chat, ¿puedo en algún momento hacer una pregunta? Dame un minuto que termino con esto y ya te habilito la pregunta. Prueba y error, el control del instinto, no son preguntas, lo digo en voz alta. La serpiente, la voz del manipulador psicópata, tampoco es una pregunta. Bejayeo Lam Natabetoheinu, decimos después de subir a ser aliá, si el hombre nació hombre y mujer, o sea, era 2 en uno mismo, en el mismo cuerpo, eso de la presentación de los animales no es. Y Dios, al quitarle el costado, bueno, hay una pregunta, pero no está muy redactada, no la puedo entender. Dale, Nati, hace una pregunta, porque... Mil gracias. Una pregunta te hago, porque recién decían esto que está en el versículo del capítulo 1, en el versículo 28, que dice que procread
y entonces hizo un hombre y una mujer a imagen, ¿no? Pero en el capítulo que estamos trabajando nosotros, justo antes dice, esta vez es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer, y vos la nombraste como Eva, y el varón Ish, y ella fue tomada, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, si prohibís el comer del árbol de la sabiduría, y todavía no había sido creada Isha, ¿cómo puede saber ella que estaba prohibido el comer del fruto del árbol de la sabiduría? Es decir, la serpiente, vos decís que la... Está clara la pregunta y es fácil la respuesta porque hay dos cosas. En el capítulo 1 de la Torá, el texto dice, varón y hembra los creó, hombre y mujer, como quieras decirlo en castellano o en hebreo, Sahar ben Nekeiba baraotam. Eso es capítulo 1. O sea, la creación Sí. es del hombre y la mujer. O sea, está el hombre y está la mujer. Desde el capítulo 1. Así que ambos saben de la prohibición. El capítulo 2 vuelve hacia atrás y te vuelve a hablar de cómo fue esa creación. Y entonces una interpretación posible es que ese capítulo 2 lo que hace es zoom, doble clic sobre esa creación y te explica cómo fue. Pero la creación ya fue. Y fue hombre y mujer juntos. Entonces ambos conocen la prohibición, ambos saben de esto, y el capítulo 3, que es el que te estamos contando ahora, ya ambos sabían de la prohibición. O sea que no es un problema. Y el segundo principio, cuando estudiamos Torah, dice, no hay no hay antes y después en la Torah. No es que porque algo esté escrito después significa que pasó necesariamente después, puede haber pasado antes y eso no cambia la lógica del texto, así que no sería un problema. Partimos de la base de que el hombre y la mujer conocían ambos la prohibición y de hecho se comportan en este capítulo con esa prohibición, nadie se sorprende, y el texto es bien claro en que... ¿Y la diferencia en hebreo de astuto e inteligencia o inteligente, porque vinculaste astucia con inteligencia, ¿cómo se dice en hebreo inteligente? Hay diferentes palabras para hablar de todo esto. Acá la Torá habla de Arom, y Arom es más astuto que inteligente en hebreo. Acá no habla de otra palabra. Pero también Arom, como dijimos, es desnudo. Digamos, por eso yo hablaba de la Gracias. posibilidad. Tengo un chat más que dice... Fabián. Un segundo, Ana. Hashem puso el árbol no para prohibir, sino para que sea usado, para provocarnos a ser curiosos, estudiosos. Obviamente que coincido, pero con una aclaración. El texto de la Torá no es un libro histórico. No es que esto realmente pasó, es un relato de enseñanza. El relato está construido de forma tal de enseñarnos a vivir, de enseñarnos las concepciones de la Torá respecto al ser humano, a cómo somos en esencia, a cómo tenemos que aspirar a ser. Entonces el relato tiene la intención no de contarnos algo que pasó, sino de una enseñanza. Por eso la palabra Torah en hebreo es orá, que significa enseñanza. Y por supuesto que uno puede leerlo con esa interpretación que haces vos, Miguel, que acuerdo totalmente. Sí, Ana. Sí, lo que no entendí muy bien, cuando vos decís que el hombre y la mujer ya sabía con anterioridad la ley, ¿de dónde o de qué versículo, cuál es el texto, de dónde lo sacás? En los capítulos anteriores, lee los dos capítulos anteriores y lo vas a encontrar literalmente. No está oculto en el texto. El capítulo 1 y 2 te va a quedar claro. Pero que la ley está en el conocimiento, como que lo dice como conocimiento, o como prohibición del fruto. Está prohibido comer del árbol el conocimiento del bien y del mal. En el 1 y el 2. ¿Sí? Buscalo. Bueno, después lo busco. Sí, gracias. No, de nada. Bien, si no hay preguntas, sigo entonces, comparto de vuelta la pantalla. Una cosa, Fabi, yo acuerdo como es una cosa que dijeron acá con Miguel de que fue puesto para que estudiemos, pero hubo un castigo después. Y es un poco el relato, es como que desconcierta. Bueno, yo diría que hubo consecuencias y es parte de la enseñanza. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Aunque esté bien o esté mal lo que hacemos, siempre hay consecuencias de lo que se hace. Entonces el texto también, en el relato de las consecuencias, no está hablando de un relato histórico de lo que pasó efectivamente, sino de, en ese caso,
cuáles fueron las consecuencias de su accionar, y en el nuestro aprender que siempre lo que hagamos va a tener sus consecuencias. Bueno, leímos el 1, el 2 y el 3. 4. Dijo la serpiente a la mujer: morir no habréis de morir, pues Elohim sabe que tan pronto como comáis de él, se develarán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Los invito a una abstracción. Ustedes son Adán y Eva. Y viene la serpiente y te dice esto. No vas a morir. Dios sabe que no vas a morir. Lo que sabe es que cuando vos comas del fruto te vas a volver como Dios. ¿Le crees? ¿Te está diciendo la verdad? ¿Vos podrías pensar que es cierto que la serpiente sabe más que vos de lo que está diciendo? No puedo hacer una encuesta entre ustedes para saber qué piensa la mayoría de los 48 pantallas que tenemos acá, pero estoy seguro que la mayoría debe pensar, o por lo menos yo pienso, ¡qué mentira! Está mandando fruta. O sea, la serpiente está tirando cualquiera para provocar a la mujer y al hombre y demás. Pero yo les dije a ustedes que la serpiente no es astuta, está desnuda. Y si está desnuda, se muestra tal cual es, y no hay dobles intenciones. Nosotros tenemos doble intención cuando hablamos. Nosotros tenemos objetivos ocultos, los animales no. El animal no te engaña. ¿Alguna vez te pasó encontrarte con un perro que estaba moviendo la cola, pero en realidad estaba deprimido y venía del psiquiatra? El animal es auténtico. Cuando ladra, ladra, cuando llora, llora, y cuando mueve la cola, mueve la cola. El hombre mueve la cola y está triste. El ser humano es el que se disfraza de lo que no es. Entonces, los invito a mirar el texto más adelante y van a ver que Dios confirma esto. Miren. Dijo Adonai Elohim, estoy en el 22, he aquí que el hombre se siente similar a uno de nosotros para conocer el bien y el mal, y ahora no sea que tienda su mano y coma del otro árbol y viva para siempre. Tal cual lo que le dijo la serpiente. La serpiente se lo adelantó, Dios sabe que no vas a morir, y cuando comas de él vas a conocer como Dios la diferencia entre el bien y el mal. Y así fue. De vuelta, el relato nos quiere mostrar la diferencia entre el hombre y la mujer y los animales. No es otra cosa que intentar enseñarnos su naturaleza humana. Y por eso este animal, que en realidad no le sorprende a nadie que habla, que camina y que come y que disfruta de la vida y que entiende, sigue siendo animal porque dice lo que sabe, porque no tiene dobles intenciones, porque está verdaderamente desnudo. En cambio nosotros, los seres humanos, hay que tener más cuidado cuando nos escuchamos a nosotros mismos o cuando hablamos nosotros mismos. Bien, volvemos a compartir. Vio la mujer que era agradable el árbol para comer y que era codicioso para los ojos y deseable el árbol para discernir, tomó de su fruto y comió. Dio también a su esposo y éste comió. Bueno, este va a ser el último versículo que veamos hoy. Fíjense qué interesante la secuencia de 3 cosas que dice la mujer cuando ve el fruto. El texto dice, vio la mujer que era agradable el árbol para comer. Vamos a ir al hebreo porque necesitamos ayuda del hebreo para estas cosas. Cuando vio la paterea y ya, y vio la mujer, kitov aetz lemahal, que era bueno el árbol para comer. Tov lemahal. Y después dice, veji tahava u. Y además de ser
Tov, además de ser bueno el árbol, era apetecible. Tava era deseoso, pero para los ojos. Primero es bueno para comer, después es seductor, atractivo a los ojos, y por último es nehmad. Y nehmad es agradable, no es codicioso. Nehmad es algo agradable o deseable. Entonces, nos enseña acá el texto lo que nos pasa a nosotros en una escala de valores. Hay cosas que nos parecen buenas en la literalidad de lo que estamos diciendo. Si es algo para comer, ¿cómo sabe el gusto? Es rico, es para comer. Además eso, además de ser directamente bueno, puede ser algo que a tus ojos le parezca bueno. No solamente al tacto o al gusto, sino también a la vista. Y además, no solamente puede ser bueno a la vista, sino que además puede ser agradable a la vista. Puede ser algo que te seduce en lo que ves. Y así creo yo deberíamos entender nuestro desafío en la vida. Y es subir a los 3 niveles y no quedarnos en el más básico. Hay veces que uno solo resuelve con el primer nivel. Y lo único que importa es cómo es algo directamente. Y alguien me dice, no, pero mira que esta persona con otros se portó bastante mal. No, a mí nunca me hizo nada. Lo único que me importa es cómo es conmigo. No me importa más allá de eso. Y hay gente que va un poco más allá de eso. Y no se queda solamente con cómo es en su experiencia directa, sino además en lo que ve. No, yo además veo que es una buena persona, no solamente que lo es conmigo, sino que lo veo. Y además puedo discernir que realmente hay algo bueno en esa persona. No nos quedemos nunca solamente en el primer nivel. No evaluemos, juzguemos solamente por experiencias directas. Hay una posibilidad de ir más allá y de profundizar más allá de esas miradas que tenemos en primeras instancias. Tenemos un par de chats más, a ver qué dicen. Antes de comer del árbol del conocimiento se manejaban por instinto, al igual que los animales. Sabían que era no morir, están aprendiendo, es parte del aprendizaje, y parte del relato es aprender que la vida es finita y que en algún momento van a morir. Por eso alguna vez estudiamos este texto, viendo que era un texto en donde cambiás de la infancia a la adultez. Es el rito de pasaje. Este relato también puede ser leído como el Bar Mitzvah de Adán y Eva. Vieron que antes estaban desnudos y no les molestaba. Los chicos andan desnudos por la vida y no les molesta. Y después se escondieron porque estaban desnudos. Crecer es darte cuenta que tenés que vestirte, que hay algo llamado sexualidad, que la sexualidad es algo que tiene que ver con una dimensión de tu vida. Crecer es aprender que hay que trabajar, crecer es aprender que hay que esforzarse, crecer es aprender que ser madre es maravilloso pero tiene dolores, y también crecer tiene la dimensión de la muerte. Cuando vos sos chico la vida es infinita, salvo que hayas tenido una desgracia muy fuerte, cercana, los chicos, la muerte es algo imposible. Vas creciendo, vas pasando los años, vas llegando a la mitad de la vida y empiezas a pensar, ¿acaso la vida es para siempre o se termina? Y ahí es donde tomás alguna dimensión de la finitud. Por supuesto que lo sabés de siempre, pero cuesta tomar conciencia de eso. Y va pasando el tiempo para lograr hacerlo. Entonces, otra posibilidad de lectura del relato es esa, es leer este relato como el del crecimiento, y donde van apareciendo las nociones del crecimiento. La sexualidad es una, el trabajo es otra y la muerte es otra. Entonces sí, puede ser un texto que les enseñe lo que es morir. En este caso, Adán y Eva confían en la serpiente porque ellos aún se manejaban por su instinto y no conocían el mal. Puede ser, Adán y Eva estaban desnudos, tal cual. Solamente se basaban en la primera lectura. Bueno, hicimos un primer viaje. ¿Quién habló? Tomás. ¿Quién habló? Tomás.
Tomás, dale, Tomás. Yo te pregunté, a ver si esta interpretación es errónea. Chasman y Chirolita, ¿los ubicás? Por supuesto, soy de esa generación. Ok. Eva no puede ser Chasman y Chirolita es la serpiente. Lo que vos querés decir es que la mujer tiene una lucha interna con su propia voz interior que la quiere tentar. Es ella, es siempre ella la que está hablando. La serpiente no habla. O la serpiente puede ser el diablo o lo que se llamaba antes Lucifer, y que esté convertido en un animal, como suele metaforizarse. No, en la pregunta de Ya Tommy, que habla, camina. espera, Nati. En la pregunta de Tommy puede llegar a haber una posible interpretación dentro de la tradición judía. Lucifer es una figura cristiana y no hay nada parecido en la literatura judía. No hay categorías en ese sentido en nuestra tradición. Solo hay ángeles que asisten a Dios con alguna tarea o función particular. Y alguno podría decirme, ¿es la serpiente uno de esos ángeles? La verdad que la Torá, cuando quiere poner algo en términos de ángeles, lo pone. Y tenemos varios casos en la Torá y en el Tanaj donde aparece un ángel que está cumpliendo una función disfrazado de otra cosa y existe. No hay necesidad de que no lo mencione. Respecto a si es ella misma y si es una lucha interna, también, como decía, es una interpretación posible. Es otro nivel de interpretación en donde uno, en realidad es parte de lo que yo les decía a ustedes cuando les decía que hay dos voces, hay una interna y una externa. Y la voz interna, que acá está disfrazada de instinto o de apetito o de deseo, es la que aparece que te quiere seducir, y tiene que haber una externa que te ayude a limitarlo. Podemos sumar la metáfora de Chasman y Chirolita para nuestra generación. Se lo decimos a los chicos jóvenes y no van a saber quiénes son Chasman y Chirolita, pero sí, en nuestra generación es algo que conocemos. Puede ser, por supuesto, una metáfora para describir. Pero no tenemos en la tradición judía, lo quiero repetir por las dudas, no existe la figura del diablo. No hay esta figura. Por supuesto que hay un Gai Beinom, que es como si fuera un lugar donde uno va a purgar ciertas penas en alguna literatura, pero no se llama ni diablo ni Lucifer. Esos son términos más cristianos, obviamente. Bueno, les decía, con esto llegamos al final de este recorrido. Estoy tentado, digamos, el martes que viene tenemos de vuelta. No sé si avanzar y concluir este capítulo, o yo les había propuesto que el próximo martes iba a ser el de la lucha entre hermanos, el texto de Caín y Abel, y estudiar ese texto. Me parece que lo mejor va a ser continuar este relato. Después nos quedan 2 martes más en enero, y los otros 2 martes haremos el de Caín y Abel, el de sus hermanos. Perdón, la lucha entre hermanos, lo difícil que es llevarse bien con los hermanos. ¿Por qué nos peleamos tanto con hermanos? ¿Por qué es tan difícil llevarse bien con los hermanos? Ahí hay un montón de texto para trabajar y para profundizar. Así que, si les parece, los espero el martes que viene, en el mismo horario, y vamos a seguir avanzando con este relato. Y si lo cerramos a tiempo, arrancamos con el otro, pero si no, después tenemos igual semanas para seguir con la lucha entre hermanos. Gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta? Oh, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque me había quedado una duda yo hice lo de Cábala, y me había quedado una duda con respecto a los árboles, que me parece como que decía como que había que entender, o no sé bien, algo así, el árbol del bien y del mal para después pasar al árbol de la vida, ¿puede ser algo así? Hay muchas interpretaciones posibles dentro de la Cábala, incluso hay varias, y dentro de estas ideas les doy una más, como para que lo vean. El problema fue diferenciar entre 2 árboles cuando había uno solo. El del conocimiento del bien y del mal y de la vida era uno solo. Cuando el hombre intenta separar el conocimiento del bien y del mal con la vida, empiezan los problemas. El conocimiento no es intelectual,
El conocimiento es para vivir. O sea, vos no estudiás para desafiar tu mente. Vos estudiás para transformar tu comportamiento. Eso es lo que dice la Cábala. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal es para llevarlo a la vida. Cuando vos diferenciás esto en dos árboles distintos, estás en un problema. Como si hubiera la posibilidad de que estudiemos qué está bien y qué está mal, y después, por otro lado, vivamos. ¿Se entiende? Digamos, la idea es, juntémoslos, tienen que ser parte de lo mismo. Y eso es una posible interpretación. Otra posible es lo que yo les decía antes, que se parece a lo que vos decías, y es, espera, empecemos por este conocimiento del bien y del mal, para después profundizar con la Torá. Cuando vos entendés que hay un bien y un mal, y que ese bien y mal es externo y no interno, no es escuchar tu apetito, saber que el bien y el mal es una voz externa, es cuando estás preparado para recibir la Torá, y es el árbol de la vida. Entonces, primero empezá con el conocimiento del bien y del mal, y después llegarás al de la Torá, que es el árbol de la vida, que es un poco lo que yo trataba de decir antes. Pero igual hay más interpretaciones posibles. El judaísmo abre, interpreta, y cada uno tiene que ir tomando enseñanzas que le puedan servir en la vida de cada uno. Bueno, espero haber contestado. Los saludo, gracias a todos. Nos vemos Gracias, Fabi. la semana que viene o en Shabbat. Gracias. Shabbat Shalom. Gracias. Gracias, Fabián. Placer.